Yo siempre creí que el armario era mi escudo, un lugar donde podía esconder mis besos robados y mis sueños prohibidos sin que el mundo de Bilbao me devorara vivo. Hasta que Raúl, mi jefe, me escupió maricón en medio de la sala de reuniones, con esa sonrisa torcida que olía a cerveza rancia y prejuicios heredados de su padre falangista. Y en ese instante, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en las fiestas de San Mamés, decidí que no más silencio, le devolví el golpe revelando su propio secreto sucio, el que lo hacía hipócrita ante todos nosotros. El eco de esa palabra aún resuena en mis oídos como el graznido de las gaviotas sobre la ría, pero lo que más duele no es el insulto, sino la risa ahogada de mis compañeros, esos que comparten conmigo los cafés en el Guggenheim y las noches de pinchos en el casco viejo. Bilbao, mi Bilbao, con sus puentes de acero y su lluvia que lava las heridas pero no las mentiras, se convirtió ese día en el escenario de mi propia corrida, yo, el toro acorralado, y Raúl, el torero con capa roja de falsedad. Me llamo Rafael, y si me hubieras visto esa mañana de septiembre, con el sol filtrándose a través de las persianas de mi piso en Abando, habrías pensado que era solo otro oficinista más en esta ciudad que late al ritmo de los tranvías y los astilleros lejanos. Tenía 32 años, una barba incipiente que me hacía sentir un poco más hombre en un mundo que me recordaba constantemente que no lo era del todo, y un trabajo en una agencia de publicidad en el corazón de Bilbao, donde vendíamos sueños a empresas que fingían ser inclusivas. Mi vida era un equilibrio precario. Por las mañanas, caminaba por el Arriaga con el olor a mar en el aire, fingiendo que el peso en mi pecho era solo la humedad vasca. Por las noches, me perdía en apps de citas anónimas, besando sombras en moteles de las afueras, siempre con el miedo de que un vecino me reconociera en el mercado de la Ribera. Pero el verdadero ancla de mi existencia era mi familia, o lo que quedaba de ella después de que mi madre muriera de cáncer cuando yo tenía 25, dejando un vacío que mi padre, un extrabajador de los Altos Hornos, llenaba con silencios y reproches velados. «Eres mi único hijo, Rafa, no me falles», me decía cada domingo en su piso de Deusto, mientras compartíamos un plato de bacalao al pil pil que ella preparaba mejor. Él no sabía nada de mí, o al menos eso creía yo. Sus ojos, surcados por arrugas como las grietas en el puente de la Salve, evitaban los míos cuando hablábamos de lo normal. Y luego estaba Raúl, mi jefe directo, un tipo de 45 años con traje barato y ego inflado, casado con una mujer que publicaba fotos de misa en Instagram, padre de 2 niñas que lo idolatraban. Raúl era el sol alrededor del cual orbitábamos en la oficina, carismático en las reuniones con clientes, pero un tirano en privado, con chistes que cortaban como cuchillos de cocina. «Rafa, ¿tú con esa camisa ajustada? Pareces una de esas reinas de la Gran Vía», me soltaba en el pasillo, y yo reía, tragándome la bilis, porque necesitaba ese sueldo para pagar la hipoteca y los sueños que no podía confesar. La agencia estaba en un edificio acristalado junto al Museo de Bellas Artes, un lugar donde el arte moderno chocaba con el pragmatismo vasco, paredes blancas salpicadas de campañas publicitarias fallidas, mesas compartidas llenas de tazas de café frío y el zumbido constante de impresoras que escupían mentiras impresas. Mis compañeros eran un mosaico: Elena, la diseñadora con tatuajes de olas que me cubría en las pausas para cigarro, Miguel, el becario eterno que soñaba con huir a Madrid, y luego los demás, esos rostros borrosos que asentían a todo lo que Raúl decía, como ovejas en la ladera de Archanda. Yo era el redactor estrella, el que tejía palabras para vender coches eléctricos como si fueran la salvación del planeta, pero en el fondo, cada frase que escribía era un disfraz más para mi propia identidad. Amaba a los hombres en secreto, el roce de una mano áspera en un bar oscuro de Santuchu, el calor de un cuerpo que no pedía explicaciones, pero en la oficina, era el buen chico, el que organizaba las cenas de equipo y fingía interés en el Athletic Club. Esa tensión, ese nudo en el estómago que me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, era mi Vika CHA. No era solo Raúl, era el Bilbao entero, con su orgullo euskaldun que toleraba todo menos la diferencia que no encajaba en el molde. Recordaba la vez que, de adolescente, vi a 2 chicos besándose en el parque de Doña Casilda y un grupo de abuelos los abucheó como si fueran traidores a la patria. Yo, escondido detrás de un árbol, sentí el primer pinchazo. ¿Y si soy yo? Años después, en la universidad en la UPV, experimenté mi primer beso con un compañero de clase, un vasco rubio llamado Iker que olía a eucalipto y desapareció después de una noche, dejando solo un mensaje: no estoy listo. Desde entonces, había aprendido a enterrar los anhelos bajo capas de trabajo, enterrar las lágrimas en la almohada después de rechazos, enterrar la verdad en conversaciones superficiales. En la oficina, soportaba los comentarios de Raúl porque ¿qué alternativa tenía?
Renunciar significaba confesarme a mí mismo que el mundo no era justo, y yo aún no estaba listo para esa guerra. Pero los días se acumulaban como nubes sobre la ría, y el DNN crecía. Una tarde de agosto, durante una tormenta que azotaba las ventanas con gotas furiosas, Raúl me llamó a su despacho. Rafa, siéntate. He visto cómo miras a Miguel. No seas idiota, aquí no hay espacio para... ¿Eso? Su voz era baja, confidencial, como si me estuviera salvando, pero sus ojos brillaban con el placer del cazador. Yo asentí, murmuré algo sobre solo admiración profesional, y salí de allí con las piernas temblando, el sabor metálico de la humillación en la boca. Esa noche, en mi piso vacío, me miré al espejo, ojos hundidos, labios que habían besado en secreto pero nunca en libertad. ¿Cuánto más podía soportar? Bilbao, con su Guggenheim reluciente y sus bares llenos de risas, me parecía de repente una jaula dorada, y yo, el pájaro con alas rotas que fingía volar. Las semanas siguientes fueron un lento asfixia. Raúl intensificó sus pullas, un cuidado con el arco iris en esa campaña, no vaya a ser que nos tomen por... Ya sabes, en una brainstorming, o un codazo en el ascensor con un Rafa, ¿vienes esta noche al after? Trae a tu novio imaginario. Los demás reían por compromiso, pero yo veía el miedo en sus ojos, el mismo que me paralizaba a mí. Elena me tocó el brazo una vez, susurró lo siento, pero no dijo más. En Bilbao, las alianzas son frágiles como el cristal de un chacoli. Yo me hundía en el trabajo, escribiendo eslogans que prometían libertad mientras la mía se evaporaba. Por las noches, caminaba solo por el paseo de Uribitarte, mirando las luces reflejadas en el agua, preguntándome si el río se tragaría mis secretos si saltaba. Pero no saltaba, sobrevivía, porque mi padre aún me necesitaba, porque el orgullo vasco me había enseñado a morder el polvo en silencio. Hasta que llegó el día de la presentación anual, ese viernes de octubre donde el aire olía a castañas asadas y hojas húmedas. La sala de reuniones estaba llena, clientes de Madrid con corbatas caras, el equipo entero, y Raúl en la cabecera, pavoneándose como un gallo en el corral. Yo había preparado la campaña estrella, un vídeo emotivo sobre diversidad en el workplace, irónicamente. Cuando pulsé play, las imágenes de gente variada a mujeres, inmigrantes, un par de manos entrelazadas sutilmente llenaron la pantalla. El silencio fue espeso, y entonces Raúl soltó su veneno. Bonito, Rafa, pero ¿y si metemos un maricón de verdad? Ah, espera, ya lo tenemos aquí. La sala estalló en risas nerviosas, y yo sentí el mundo inclinarse, el suelo de mármol frío bajo mis pies como el mármol de una tumba. En ese momento, el tiempo se detuvo como cuando el tranvía frena en la estación de Moyúa, y todo el ruido del mundo se condensa en un pitido agudo en mis oídos. Miré a mi alrededor, Elena con la mano en la boca, Miguel bajando la vista, los clientes de Madrid intercambiando sonrisas incómodas como si fuera un chiste local. Bilbao, mi ciudad de hierro y orgullo, se sentía de repente como un estadio vacío después de una derrota del Athletic, eco de burlas que rebotaban en las paredes. Raúl se reclinó en su silla, cruzando las piernas con esa arrogancia de quien ha ganado sin pelear, su anillo de boda brillando bajo las luces fluorescentes como una medalla falsa. Venga, Rafa, no te pongas sensible. Es broma, hombre. En esta oficina todos somos familia. Familia. La palabra me golpeó como un puñetazo en el plexo solar, porque mi familia verdadera, mi padre viudo, con sus mañanas solitarias en el balcón mirando la ría, nunca me había herido así. Yo me quedé allí, de pie frente a la pantalla congelada en una imagen de dos siluetas abrazadas, sintiendo el calor subir por mi cuello, el sudor perlando mi frente como la lluvia en las aceras de Indauchu. Quería gritar, quería arrojar el proyector contra su cabeza calva, pero en cambio, tragué saliva y dije, claro, jefe. ¿Familia? Mi voz salió ronca, como el graznido de un cuervo sobre los tejados de la villa, y me senté, fingiendo que el temblor en mis manos era por el café frío. El resto de la reunión fue un borrón, aplausos tibios por la campaña, promesas de contratos, Raúl cerrando con su risa estruendosa que llenaba el espacio como humo de tabaco en un bar de los 7 calles. Cuando todos se dispersaron hacia el ascensor, Elena me alcanzó en el pasillo. Rafa, ¿estás bien? Ese cabrón. Su voz era un susurro urgente, sus ojos verdes como el nervión en primavera, pero yo la corté con una sonrisa forzada. No pasa nada. Es Raúl, ya sabes cómo es. No le conté que en mi cabeza,
Las palabras se repetían como un mantra roto: maricón, maricón, maricón. Caminé de vuelta a mi escritorio, el clic-clac de mis zapatos en el suelo linóleo como disparos lejanos, y me hundí en la silla, abriendo un documento en blanco que no podía llenar. Esa noche, el DNN estalló en privado. Llegué a mi piso enabando con el estómago revuelto, el metro de basurto zumbando aún en mis venas. Encendí una luz tenue, la que mi madre había elegido años atrás, amarilla como las farolas del campo volantín, y me serví un chacoli del botellero que rara vez tocaba. El vino era ácido en la lengua, como la verdad que me quemaba la garganta. Llamé a mi padre, porque necesitaba anclarme a algo real. Hijo, ¿qué tal el trabajo? ¿Has comido bien? Su voz, ronca por los años fumando puros en los hornos, era un bálsamo, pero cuando intenté hablar de mi día, las palabras se atoraron. ¿Todo bien, Rafa? Suenas raro. Sí, papá. Solo cansado. Colgué y me derrumbé en el sofá, las lágrimas surcando mi rostro por primera vez en meses, calientes como el pil-pil que burbujeaba en la cocina. Recordé entonces a Iker, mi primer amor fugaz, ese verano en la playa de Sopelana donde el mar nos había visto entrelazados bajo las dunas, sus dedos en mi cabello como raíces en la tierra vasca. Te quiero, pero mi familia, me dijo antes de irse, y yo lo entendí, porque en Bilbao, el amor gay es como el euskera, hermoso, pero siempre bajo amenaza de extinción. Desde entonces, había coleccionado affairs anónimos, un marinero en Portugalete que me dejó moretones como mapas, un turista en el Guggenheim que prometió volver y no lo hizo. Cada uno era un parche en la herida, pero Raúl había rasgado la costura esa tarde, exponiendo la carne viva. Al día siguiente, el BKCHAM se convirtió en rutina tóxica. Raúl actuaba como si nada: buenos días, equipo. Rafa, ¿trae el café? Con leche, no con arcoíris. Risas forzadas, y yo sirviendo, mis manos temblando sobre las tazas de porcelana agrietada. En las pausas, Miguel me evitaba, Elena intentaba charlas triviales sobre el próximo partido del Athletic, pero el aire estaba cargado, como antes de una galerna. Yo me aislaba en el baño, salpicándome agua fría en la cara, mirando mi reflejo distorsionado en el espejo. ¿Quién era este hombre que se doblegaba? Por las noches, caminaba por el casco viejo, el empedrado irregular bajo mis botas como las grietas en mi alma, deteniéndome en bares donde los hombres se miraban de reojo, pero ni siquiera allí encontraba consuelo. Una vez, un tipo moreno con acento andaluz me rozó el brazo: ¿vienes solo? Dudé, el recuerdo de Raúl latiendo en mi sien, y me fui, solo con el eco de mis pasos en las callejones estrechos. El DNN crecía como la marea en la ría, subiendo centímetro a centímetro hasta ahogar. Mi padre notó algo en una cena dominical: su piso en Deusto olía a potaje de alubias, el vapor empañando las ventanas con vistas al puente de Miraflores. Rafa, estás delgado. ¿Problemas en el trabajo? Quise contarle todo: el insulto, el miedo, el amor que guardaba como un tesoro enterrado, pero en cambio hablé del tráfico en el Zubizuri. Él asintió, sirviéndome más vino, sus manos callosas como las de un minero jubilado. La vida es dura, hijo. Pero los vascos resistimos. Resistir. Esa palabra me persiguió hasta mi piso, donde me masturbé pensando en un amante imaginario, lágrimas mezclándose con el placer culpable, el cuerpo arqueándose en la oscuridad como un puente bajo tormenta. Semanas después, el turning point se avecinaba sin que yo lo supiera. Era un jueves de noviembre, el viento azotando las hojas ocres en el parque de Doña Casilda, cuando Raúl me convocó de nuevo a su despacho. La puerta se cerró con un clic que sonó como una sentencia. Siéntate, Rafa. Hay rumores. Sobre ti y cosas. Su aliento apestaba a chicle de menta, sus ojos fijos en mí como los de un inquisidor en la Catedral de Santiago. No quiero problemas en mi equipo. Bilbao es conservadora, ya sabes. Piensa en tu futuro. Amenaza velada, y yo, con el pulso acelerado, solo pude balbucear: no hay nada, jefe. Salí de allí con el alma hecha trizas, el pasillo interminable como el túnel de Deusto, y en el ascensor, solo, me rompí, sollozos silenciosos contra la pared metálica, el reflejo de mis ojos rojos como faros en la niebla. Esa noche, el BIN CLN estalló. Recibí un mensaje de un número desconocido, una foto borrosa de Raúl en un motel de las afueras, abrazado a un hombre mucho más joven, el mismo motel donde yo había estado meses atrás.
Anónimo, pero el contexto era claro, alguien en la oficina sabía, y me lo enviaba como munición. Mi corazón latió con furia, no de venganza al principio, sino de un alivio amargo, no era el único hipócrita. Pero el shock me paralizó, me senté en el borde de la cama, la pantalla iluminando mi rostro en la penumbra, el Bilbao nocturno rugiendo fuera de la ventana como un animal herido. ¿Qué hacer? El silencio me envolvió, un vacío que dolía más que el insulto, y por primera vez, sentí el fondo del pozo, no ira, sino una tristeza vasta como el Cantábrico, olas rompiendo contra mis costillas. El amanecer en Bilbao esa mañana de viernes fue cruel, un sol pálido filtrándose por las rendijas de las persianas, tiñendo mi habitación de un gris sucio como el humo de los barcos en la ría. Me desperté con la foto aún en la mano, el teléfono caliente contra mi palma, y un nudo en la garganta que no se deshacía ni con el café negro que preparé, derramando granos en la encimera como lágrimas secas. ¿Quién me la había enviado? ¿Elena, en un acto de justicia poética? ¿Miguel, arrepintiéndose de su silencio? O peor, ¿algún desconocido que había olfateado mi debilidad en las sombras de la oficina? No importaba, lo que importaba era el peso de ese secreto ajeno, un espejo distorsionado del mío propio, reflejando no solo la hipocresía de Raúl, sino la mía, años de callar, de inclinar la cabeza, de vender mi dignidad por un sueldo y una ilusión de normalidad. Fui al trabajo como un autómata, el metro de Santuchu traqueteando bajo tierra como mis pensamientos revueltos, el olor a humedad y perfume barato impregnando el vagón. En la oficina, el bullicio habitual me golpeó, teclados tecleando, el aroma a bollería del carrito de la esquina, risas que sonaban falsas ahora que yo sabía la verdad detrás de las máscaras. Raúl llegó tarde, con su chaqueta arrugada y una sonrisa que no llegaba a los ojos, saludando a todos con palmadas en la espalda que resonaban como golpes. Me miró de reojo cuando pasé por su despacho, y en ese instante, el odio se enroscó en mi vientre como una serpiente vasca, lista para morder. Pero no dije nada, me senté a mi escritorio, abriendo correos que no leí, las palabras bailando en la pantalla como fantasmas. El día se arrastró, cada hora una eternidad de miradas evasivas y silencios cargados. En la pausa para almuerzo, Elena me arrastró a la terraza, el viento del norte azotando su cabello corto como una bandera rebelde. Rafa, ayer fue una mierda. Deberías denunciarlo. Sus palabras eran fieras, pero yo solo sacudí la cabeza, el bocadillo de jamón seco en mi mano como cartón. No sirve de nada. En esta ciudad, los jefes como él siempre salen indemnes. Hablamos de tonterías entonces, del próximo concierto en el Café Anzokia, de la lluvia que amenazaba, pero su mano en mi brazo era un ancla, recordándome que no estaba del todo solo. Sin embargo, el secreto ardía en mi bolsillo, el teléfono vibrando con notificaciones mudas, y cuando volví al escritorio, encontré a Miguel esperándome. Oye, Rafa. Lo de ayer. Lo siento. No quise reírme. Sus ojos, marrones y nerviosos, evitaban los míos, y por un segundo, vi en él al chico que yo había mirado demasiado tiempo. Está bien, mentí, pero el gesto de su hombro rozando el mío al irse me dejó un hormigueo traicionero. La tarde trajo la tormenta interna a su punto álgido. Raúl convocó una reunión improvisada, el equipo apiñado en la sala pequeña junto a la fotocopiadora, el aire espeso con el olor a tóner quemado. Gente, tenemos un problema con la campaña de diversidad. Demasiado progresista. Hay que suavizarlo, no vaya a ser que espantemos clientes conservadores. Sus palabras eran un código, y todos lo sabíamos. Yo, sentado al fondo, sentía la bilis subir, el recuerdo de su insulto latiendo en mis sienes como un tambor de chalaparta. Cuando mencionó mi nombre, Rafa, tú que eres tan sensible, revísalo, el rum estalló en risitas contenidas, y algo en mí se quebró. No fue un estallido ruidoso, sino un chasquido interno, como una rama seca bajo el pie en el monte Archanda. Me levanté, la silla chirriando contra el suelo, y todos se volvieron hacia mí, expectantes. ¿Sensible, Raúl? Eso es lo que soy. Mi voz salió calmada, demasiado calmada, como el mar antes de la galerna. Él parpadeó, su sonrisa congelándose en una mueca. Venga, Rafa, siéntate. Es broma. Pero yo no me senté, avancé hacia la mesa, el pulso retumbando en mis oídos como el rugido de la multitud en San Mamés. No, no es broma. Llamarme maricón delante de todos no es broma. Es odio, Raúl.
Y lo sabes. El silencio fue absoluto, roto solo por el zumbido de la máquina de café en la esquina. Elena ahogó un jadeo, Miguel se enderezó, los demás congelados como estatuas en el Museo de Reproducciones. Raúl se ruborizó, su cuello engordando como el de un toro enfurecido. ¿Estás loco? Eso no pasó así. Estás inventando para quedar bien. Ahí fue cuando el BIN CLN se desplegó, no con furia, sino con una precisión fría que me sorprendió incluso a mí. Saqué el teléfono del bolsillo, el aparato temblando ligeramente en mi mano, y abrí la foto. La proyecté en la pared blanca con un gesto rápido, el haz de luz del proyector improvisado iluminando la imagen granulosa, Raúl, enredado con un hombre en una cama deshecha, sus rostros iluminados por una lámpara barata, el motel reconocible por el neón parpadeante al fondo. ¿Inventando, eh? Entonces, ¿quién es este? Tu hermano gemelo practicando para la próxima misa. El jadeo colectivo fue como una ola rompiendo en la playa de Plencia, y Raúl se puso de pie de un salto, derribando su taza de café que se derramó como sangre negra sobre los papeles. Apágalo. Eso es falso. Mentira. Pero no era falso, y todos lo veían, el tatuaje en su antebrazo, el reloj que usaba todos los días, la expresión de placer culpable en su rostro. El shock se extendió como niebla por la sala, rostros pálidos girando de mí a él, de la foto a la realidad. Yo sentía una náusea profunda, no de victoria, sino de vacío, el secreto revelado no liberaba, solo exponía la podredumbre compartida. Raúl balbuceó excusas, es un montaje, Photoshop, pero su voz se quebró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos, el mismo que yo había cargado durante años. Me quedé allí, de pie en el centro del caos, el corazón latiendo lento ahora, como un reloj averiado, y susurré para mí, no más silencio. La reunión se disolvió en murmullos, gente saliendo en tropel, evitando miradas. Elena me abrazó en el pasillo, susurrando bien hecho, pero yo solo asentí, el sabor amargo en la boca como Bilbao después de una derrota. Raúl no me miró, se encerró en su despacho, el teléfono pegado a la oreja, gritando a alguien invisible. Yo recogí mis cosas mecánicamente, el bolso al hombro pesado como una mochila de peregrino en el camino, y salí al exterior, el aire fresco de noviembre golpeándome la cara como una bofetada bienvenida. Bilbao se extendía ante mí, la ría plateada, el Guggenheim erguido como un titán, la vida continuando ajena a mi terremoto personal. Caminé sin rumbo, las piernas entumecidas, el shock instalándose en mis huesos como una fiebre baja. Esa noche, el telit me envolvió por completo. Llamé a mi padre, pero colgué antes de que contestara. ¿Cómo explicarle esto sin romperlo todo? Me tumbé en la cama, el techo girando como las aspas de un molino en el País Vasco francés, y lloré no por Raúl, sino por mí, por los años perdidos, por los besos negados, por el hombre que podría haber sido si no hubiera temido tanto. El sueño vino fragmentado, plagado de sueños donde Raúl y yo éramos la misma persona, perseguidos por sombras en las callejones del casco viejo, y desperté al alba con la resolución formándose, frágil como cristal de La Rioja. Los días siguientes fueron un limbo gris, como el Bilbao envuelto en niebla tras una galerna, donde nada se ve claro pero todo se siente pesado. La oficina bullía de rumores, susurros en los pasillos sobre la foto, miradas que se desviaban cuando yo entraba, el vacío en la silla de Raúl que duró solo un fin de semana antes de que anunciaran su licencia temporal por motivos personales. La jefa regional, una mujer de San Sebastián con acento duro y traje impecable, convocó una reunión de emergencia el lunes. Aquí no toleramos discriminación. Habrá investigación. Sus palabras eran formales, pero yo veía el cálculo en sus ojos, proteger la imagen de la agencia, no mi herida. Elena me envió un mensaje, eres un héroe, Rafa. ¿Cena esta noche? Dudé, el pulso acelerado al recordar toques pasados, pero respondí sí. Necesitaba calor humano, aunque fuera platónico. La cena en un mesón de la Plaza Nueva fue un bálsamo a medias, pinchos de changurro y chacoli fresco, el bullicio de locales riendo sobre mesas de madera astillada, el aroma a guindilla picante cortando el aire. Elena habló de todo, su divorcio reciente, el perro que había adoptado, un labrador loco como los de las playas de Hecho, pero cuando tocó el tema, su voz se suavizó, lo que hiciste. Fue valiente. Yo no podría. Yo bebí un sorbo largo, el vino deslizándose como veneno dulce, y confesé pedazos, no fue valentía. Fue rabia. Años de tragar mierda. Ella asintió,
su mano cubriendo la mía sobre la mesa, un gesto que envió chispas por mi brazo, recordándome que el deseo no muere, solo hiberna. Caminamos después por el Arriaga, el teatro iluminado como un faro, y por un instante, Bilbao pareció menos hostil, sus luces reflejadas en charcos como promesas rotas. Pero el Cao Trao se gestaba en las sombras, no en la oficina, sino en mi propia casa. El miércoles, mi padre llamó inesperadamente. «Rafa, ¿vienes a comer? Hay algo que debo decirte». Su voz era tensa, como cuerda de guitarra vasca a punto de romperse, y el pánico me invadió. ¿Lo sabía? ¿Alguien le había contado? Conduje a Deusto bajo una lluvia fina, los limpias del coche barriendo el parabrisas como mis dudas, el olor a tierra mojada filtrándose por las ventanillas. Su piso era el mismo de siempre, paredes amarillentas por el tiempo, fotos de mi madre en la repisa, ella sonriendo en las arenas, joven y radiante, el reloj de pared tic-tacando como un corazón mecánico. Me abrazó fuerte, sus brazos huesudos envolviéndome, y por un segundo, fui niño de nuevo, acurrucado en su regazo después de una pesadilla. Comimos en silencio al principio, el potaje humeante entre nosotros, cucharas chocando contra los platos como ecos distantes. Entonces, él dejó la servilleta y me miró fijo. «Hijo, tu madre. Antes de morir, me confesó algo. Sobre ti. Dijo que eras especial, que amabas diferente». El mundo se inclinó, el cucharón cayó de mi mano, salpicando caldo en la mesa. ¿Qué? Lágrimas en sus ojos, surcos profundos como ríos secos. Ella lo sabía, Rafa. Desde que eras crío, con ese libro de poesía que escondías. Me hizo prometer que te querría igual. Silencio, roto solo por el goteo del grifo. Yo rompí entonces, sollozos que sacudían mi cuerpo como terremotos en el Golfo de Vizcaya, y él se levantó, rodeándome con brazos que olían a tabaco viejo y amor tardío. Perdóname. Fui cobarde. Temí perderte como a ella. Ese abrazo fue el detonante, el Cao Trao no en gritos o confrontaciones, sino en la quietud de una confesión compartida. Le conté todo, los insultos de Raúl, la foto, el armario que me había asfixiado durante décadas. Habló poco, solo escuchó, sus manos callosas en las mías como anclas en el muelle de Portugalete. Eres mi hijo, Rafa. Gay o no, eres vasco, y los vascos no nos rompemos fácil. No fue un final feliz de película, fue crudo, con pausas incómodas y lágrimas saladas en el potaje frío, pero en esa cocina humilde, algo se rompió y se recompuso, el muro entre nosotros, agrietado por años de silencio, se derrumbó sin estruendo, dejando ruinas que podíamos reconstruir. De vuelta en mi piso, el Cao Trao se extendió al trabajo. Al día siguiente, la investigación concluyó, Raúl renunció por mutuo acuerdo, un eufemismo que olía a dinero y nea. La oficina me recibió con aplausos tímidos en la reunión matutina, la jefa regional dándome una palmada en la espalda, gracias por tu coraje, Rafael. Pero el verdadero clímax fue interno, rechacé la promoción que me ofrecieron demasiado pronto, y en cambio, hablé en voz alta por primera vez. En el almuerzo, rodeado de Elena y Miguel, dije, soy gay. Y no me avergüenzo más. No hubo fanfarrias, solo sonrisas, un abrazo de Elena que duró demasiado, la mirada de Miguel que prometía preguntas futuras. Bilbao, vista desde la ventana, parecía más brillante, la ría fluyendo con una corriente nueva. Pero el Cao Trao no resuelve todo, deja cicatrices. Esa noche, solo en mi cama, el recuerdo de Raúl me acosó, no odio puro, sino lástima por el hombre atrapado en su propia jaula, casado con mentiras, padre de hijas que algún día descubrirían la verdad. Me masturbé pensando en libertad, no en venganza, el placer puro por primera vez sin culpa, el cuerpo arqueándose bajo las sábanas como un puente liberado de su carga. Al amanecer, caminé por el campo volantín, el sol naciente tiñendo el agua de oro, y sentí el primer atisbo de curación, no victoria, sino supervivencia. La curación, si es que se le puede llamar así, llegó en fragmentos irregulares, como los mosaicos del Guggenheim que tanto admiraba pero ahora evitaba por temor a sus multitudes indiferentes. La oficina se transformó en un terreno minado de amabilidades forzadas, correos de apoyo de compañeros que antes reían con Raúl, invitaciones a cafés que aceptaba con recelo, como si cada gesto fuera una trampa disfrazada de solidaridad.
Elena se convirtió en mi aliada inquebrantable, arrastrándome a bares de lesbianas en Santuchu donde la música indie vasca retumbaba contra las paredes grafiteadas, y por primera vez, besé a un hombre en público, un beso tímido con un artista local llamado Ander, su barba raspando mi piel como arena de la playa de Barinache, sus manos firmes en mi cintura prometiendo más que noches fugaces. Pero el Uka Otrao trajo su precio, no solo para mí, sino para el ecosistema roto que era mi vida. Raúl reapareció en las noticias locales una semana después, un artículo discreto en Deya sobre un ejecutivo local en escándalo personal, con vagas alusiones a infidelidades y presiones laborales. Lo leí en el metro, el vagón balanceándose como mi estómago, y sentí una punzada no de triunfo, sino de empatía retorcida. Él pagaba, divorcio inminente, según los rumores que Elena recogía como pinchos en una bandeja, sus hijas, pequeñas sombras en fotos familiares ahora manchadas, preguntando por el papá que mentía. En un email anónimo que llegó a mi bandeja, lo siento, Rafa. No soy mejor que tú, reconocía su hipocresía, pero no pedía perdón, solo explicaba, como si las palabras curaran las heridas que había infligido. Lo borré sin responder, el cursor parpadeando como un ojo acusador, y caminé al trabajo bajo una llovizna que empapaba mi chaqueta, el agua goteando en mi cuello como lágrimas no derramadas. Mi padre, bendito sea, se convirtió en el pilar inesperado. Nuestras cenas dominicales evolucionaron, ya no potaje en silencio, sino conversaciones crudas junto a la ventana, con vistas al Nervión que ahora parecía un río de posibilidades. Cuéntame de ese Ander, me dijo una tarde, sirviéndome un vaso de vino tinto de Rioja que compartíamos como viejos amigos. Le hablé de sus ojos grises como el acero bilbaíno, de cómo me hacía reír con chistes sobre el euskera que no entendía, y él escuchó sin juzgar, sus arrugas suavizándose por primera vez en años. Tu madre estaría orgullosa, murmuró, y en ese momento, el vacío que ella dejó se llenó un poco, no con su presencia, sino con su legado de amor incondicional. Caminamos juntos una mañana por el puente de la Naja, el viento del mar azotando nuestras bufandas, y él confesó sus propios miedos, pensé que te perdería si hablaba. Pero el silencio casi nos mata a los dos. Ese paseo, con sus pasos lentos al lado de los míos, fue terapia sin palabras, el Bilbao otoñal envolviéndonos en hojas crujientes y promesas de invierno. Sin embargo, la curación no era lineal, había recaídas, noches en que el insomnio me devoraba, tumbado en la oscuridad con el eco de maricón resonando como un mantre maldito. Soñaba con Raúl persiguiéndome por los túneles del metro, su rostro mutando en el mío, y despertaba sudado, el corazón galopando como un caballo desbocado en las carreras de Ipurua. Ander notaba las grietas. Háblame, Rafa, susurraba en mi oído durante nuestras noches en su loft de Zorrotzaurre, el skyline industrial de Bilbao parpadeando fuera de la ventana. Le contaba pedazos, la foto, la confesión a mi padre, y él escuchaba, su cuerpo cálido contra el mío como un faro en la niebla, pero a veces, el pánico me hacía alejarme, enviando mensajes evasivos que lo herían sin querer. No eres como él, me dijo una vez, refiriéndose a Raúl, pero yo dudaba, porque el trauma se enreda en las raíces, haciendo que cada sombra parezca un monstruo. La oficina, meanwhile, se normalizaba con lentitud vasca, una charla obligatoria sobre diversidad, folletos con arcoíris que nadie leía, Miguel saliendo del closet en una pausa para cigarro, gracias por abrir la puerta, Rafa, su sonrisa tímida como la mía meses atrás. Elena y yo nos volvimos inseparables, planeando un viaje a San Sebastián para el Festival de Cine, donde el mar abierto prometía lavarnos las impurezas. Pero el precio de Raúl se hacía evidente en detalles crueles, su escritorio vacío, ahora ocupado por una becaria nerviosa, llamadas ignoradas de su exesposa, según chismes de la fotocopiadora, un post en redes donde publicaba fotos de misa con sus hijas, el rostro demacrado bajo filtros falsos. Vivía en IHN, o eso imaginaba, pagando con noches en vela y un divorcio que sangraba su cuenta bancaria como una herida abierta. Yo, en cambio, empezaba a vivir correcto, no en grandeza, sino en pequeños actos de rebeldía, un beso con Ander en el parque de Doña Casilda, indiferente a las miradas, una camiseta con bandera LGTB en la oficina, que provocó un bonito diseño de la jefa, cenas con mi padre donde hablábamos de mi madre sin lágrimas, solo sonrisas recordadas. La curación era esto, no un final, sino un comienzo torpe, con tropiezos y risas, el Bilbao real Guy Gok, lógico en su crudeza, moldeándome de nuevo. El invierno llegó a Bilbao como un viejo amigo rudo, vientos que aullaban desde el Cantábrico, calles empedradas resbaladizas por la escarcha, y un frío que se colaba en los huesos como recuerdos no resueltos. Pero en esa crudeza, encontré mi ritmo nuevo,
un paso más ligero por el Zubizuri, el puente calzador balanceándose bajo mis pies como si celebrara mi libertad ganada a pulso. Ander y yo nos consolidamos en una relación frágil pero real, noches cocinando marmitaco en su loft, el vapor empañando las ventanas con vistas a los grúos de Zorrotzaurre, mañanas caminando de la mano por la Gran Vía, ignorando las cejas alzadas de transeúntes que fingían no ver. Él me enseñaba a surfear en Mundaka, el mar embravecido azotando mi tabla como lecciones de resiliencia, y yo le leía poesía de Gabriel Celaya en voz alta, sus ojos cerrados absorbiendo las palabras como lluvia en tierra seca. La oficina se estabilizó en una normalidad teñida de colores, la becaria en el escritorio de Raúl decorándolo con plantas, un grupo de apoyo LGTB que Elena impulsó en las pausas, reuniones donde mi voz ya no temblaba al hablar de campañas inclusivas. Miguel y yo compartíamos confidencias en el ascensor, sus primeras citas con un chico de Gecho, mis miedos residuales, tejiendo una hermandad que Bilbao, con su orgullo colectivo, fomentaba a regañadientes. Mi padre, rejuvenecido por nuestra verdad compartida, se unió a una cena con Ander, el piso de Deusto lleno de risas torpes, el potaje sazonado con anécdotas de mi infancia que él contaba con ojos brillantes, Ander asintiendo con respeto vasco. Es buen chico, me dijo después, palmeando mi hombro, y en ese gesto simple, el ciclo se cerró, de silencio a eco, de herida a cicatriz. Raúl, en el entretanto, pagaba su deuda en las márgenes, vi su foto en un perfil de LinkedIn, ahora freelance en una agencia menor de Vitoria, el rostro más delgado, los ojos hundidos como pozos secos. No contactó más, pero su ausencia era su castigo, vivir con el espejo roto de su doble vida, criando hijas que algún día leerían entre líneas, solo en un piso alquilado con vistas a nada. No lo odié al final, lo compadecí, como se compadece al toro herido en la plaza, sangrando por cornadas autoinfligidas. Su IHN, si existía, era privado, un veneno lento que lo carcomía mientras yo florecía. El deán de todo se instaló en una tarde de diciembre, nevada ligera cubriendo el casco viejo como azúcar glacé en un rosco de reyes. Ander y yo nos sentamos en un banco del paseo de Uribitarte, el nervión helado reflejando luces navideñas, mi cabeza en su hombro. ¿Y si el mundo no cambia?, pregunté, voz baja contra el viento. Él besó mi sien, su aliento cálido como chacoli. Entonces nosotros lo cambiamos, pedazo a pedazo. No hubo grandes revelaciones, solo el roce de nuestras manos, el copo de nieve derritiéndose en mi palma, un recordatorio de que la vida es efímera pero el coraje perdura. Hoy, caminando solo por la ría, me pregunto, ¿valió la pena el shock, la exposición, el precio pagado? Sí, porque en el silencio roto, encontré mi voz no para gritar, sino para susurrar verdades que resuenan más fuerte. Bilbao sigue siendo la misma, acero y mar, prejuicios y orgullo, pero yo soy diferente, un hombre que ama sin cadenas, que resiste sin doblegarse. Y si alguien me llama maricón mañana, sonreiré, porque ya no es una herida, es solo una palabra, perdida en el viento que lleva mis alas abiertas hacia el horizonte. ¿Y tú? ¿Cuánto silencio cargarás antes de romperlo?